Bienvenidos a Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en BioBio TV. Vamos a conversar sobre los cordones industriales, una experiencia de organización, de autoorganización de los trabajadores de diferentes cordones industriales, sectores industriales de la ciudad de Santiago y por supuesto del resto del país, como Cerrillo, Vicuña Maquena, entre otros. Esos los que nombré son quizás los más grandes del país. 50 años se cumplen de la formación, que funcionaron por tanto entre el 72 y el 73, 1972 hasta el golpe de 1973, el golpe militar. Y civil, no cívico, civil, es más preciso. Esa forma de organización en que los trabajadores tuvieron el control de la producción y en general con funcionamiento exitoso, pero empoderado, ¿cierto? Fue una de las experiencias más importantes y valiosas que culminó con el golpe militar, pero que reflejó todo el periodo de ascenso de las luchas populares y de organización de la década anterior, de toda la década del 60 que culminó con el golpe militar. Hay razones tal vez más importantes las que yo menciono para recordarla, para conmemorar los 50 años. Sobre eso vamos a conversar en una obra con otros invitados que las tengo aquí al frente, son mujeres, actrices. Una obra cuyo título precisamente es ese, Cordones Industriales. Dime lo que todas nosotras estamos pensando, po. ¿Qué? ¿Está al baño nomás? Bueno, igual podría haber ido al baño después. Si no te... Señor Carlos, son maneras de andar tratándose. ¿Cómo le va a pegar? Ya, a trabajar. Y digna, que crearon una bestia voraz y pocas veces igualada. Si no han escuchado hablar jamás acerca de ellos, no se ve. Suerte, compañera. Señora ministro, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Cordón industrial de Vicuña Maquena! Hay cosas que usted no está entendiendo. Hay algunos. La ventaja nuestra es la ventaja elemental, la que da el oficio, la que da... En Sumar aumentamos la producción en un 200%. Muchos de nosotros antes no sabíamos ni hablar. No. Acá estamos en Detrás de las Máscaras en BioBio TV y vamos a conversar, tal como lo vieron en el video anterior, sobre la obra teatral Cordones Industriales de la compañía Compañía Artística Tarea Urgente, el nombre completo. Colectivo artístico. Colectivo, colectivo, sí. Otra precisión. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Ya, bueno. Claro. Voy a presentar de inmediato a nuestras invitadas, las dos invitadas, sobre una obra que tiene estos componentes, de acuerdo a la precisión que ellas mismas hacen. Es un viaje educativo, pero al mismo tiempo analítico, reflexivo, sobre experiencias históricas, que como toda experiencia histórica que tiene que ver con la memoria histórica, es conveniente no solamente recordarla, volverla a poner en el presente, sino que a analizar muy bien, porque están enseñando lo que se debe hacer muchas veces. Bienvenida Valeria Yáñez, directora del colectivo Tarea Urgente, colectivo artístico Tarea Urgente, y a su lado Constanza Leiva, actriz de esta obra. Bienvenida Detrás de las Máscaras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Hemos conversado en algunas otras ocasiones sobre obras que tienen que ver precisamente con los oficios y al mismo tiempo con las organizaciones sociales. Hicieron una obra sobre los profesores. Claro. ¿Se titulaba cuál era? Sala de Profe. Estuvimos ahí en Matucana 100 bueno, también. Y una característica que lo comentamos en esa ocasión, son bien rockeras. Son musicalmente muy ejecutiva, muy participativa. La música es muy participativa. Claro. Esta vez también.
¿Es así o no? Bienvenida. Muchas gracias. Esta vez también, de algún modo, el ritmo frenético que tienen las empresas se mezcla en esta propuesta escénica, que justamente lo que busca hoy día es poder dar voz a esta experiencia histórica, como tú mencionabas, los 50 años además que se cumplen de los cordones industriales, que fueron estas tomas de fábrica que se desarrollaron entre el año 72 y 73 en el Gran Santiago. Uno pensaría ahora Vicuña Maquena, el Cordón Cerrillos. Y el montaje, el proceso de creación de la misma obra fue hacer entrevistas, hablar con trabajadores, incluso investigar en la prensa, en el Archivo Nacional. Estuvimos de alguna manera descubriendo esta historia que no era parte de la historia oficial, o sea, los cordones industriales no era algo que se pasara en las escuelas, e incluso el documental La Batalla de Chile quizás ahí se habla. Sí. Ahí se habla sí. de la experiencia de los cordones industriales, y que fue justamente hace poco, se liberó, la gente la pudo ver y se entró nuevamente en cuestión o en debate este proceso. Y nosotras lo que buscamos es un montaje que estrenamos el año 2014, ahora estamos en un remontaje de la obra, justamente por el contexto histórico en el cual vivimos, y la iniciativa de alguna manera de hacerla fue cuando se cumplieron los 40 años del golpe, el año 2013, y no queríamos quedar con esa como sensación amarga de la derrota, sino justamente pensar cuáles habían sido las experiencias de autoorganización que se habían generado. Claro. Constanza, ¿cómo te vinculas tú con los cordones industriales? Porque hace 50 años todavía no aparecías en la faz de la tierra. Claro. ¿Sí? Bueno, como dice Valeria, la vinculación... Nuestro interés de partida viene a propósito del cumplimiento el año 2013 de los 40 años del golpe. Todas las integrantes del colectivo tenemos una trayectoria igual en organización política, en organización social. Para esa fecha, todos habíamos participado el 2006 de la Revolución Pingüina, el 2011 del movimiento estudiantil como estudiante. Sí. Entonces, en el fondo, la vinculación viene a partir de lo que llega a nosotros de esa historia, de ese proceso. La investigación obviamente termina de consolidar nuestro interés en el tema y el poder percibir lo importante que era rescatar ese proceso para los procesos que se veía que se estaban formando en el país. Ahora, a nivel de biografía, tengo por ahí algunos familiares relativamente cercanos que fueron parte de los cordones. Mi familia eran del Pinar, de la población del Pinar en San Joaquín, muy cerca de la Sumar, por lo tanto claro. Presenciaron ese proceso, presenciaron tomas de terreno, presenciaron un poco lo que se iba generando entre fábricas y pobladores, que fue una gran comunión ahí que se generó entre distintos sectores de la sociedad en ese momento. Claro, hay gente que critica de que se vuelva al periodo anterior a recordarlo, a hacer un ejercicio de memoria histórica más o menos reciente, con muchos protagonistas todavía vivos de esa época, claro. Directa o indirectamente, en el poder o como participando en esos procesos políticos y sociales. Y yo siempre les digo que yo de chiquitito he escuchado hablar, por ejemplo, de Arturo Prat, que a mí me encanta, ¿cierto? O de O'Higgins, de San Martín, de Manuel Rodríguez, de la batalla de Chacabuco. Claro. Y eso, bueno, y a nivel internacional, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Es decir, el recuerdo de la historia, recordarles año a año la historia, no es un ejercicio de vejez o de decadencia, al revés. Entonces, eso lo pongo yo cuando se critica el recordar la historia más o menos reciente. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué es tan importante? Yo sé que es casi obvio, pero convendría recordar cómo se vincula los cordones industriales con este ejercicio de memoria histórica. ¿Por qué es necesario recordarlo y formar, educar a partir de esa experiencia histórica? Porque justamente el proceso de los cordones industriales fue acallado por la historia oficial, por la izquierda oficial incluso, porque lo que expresó esta experiencia de organización, que Constanza lo decía muy bien, logró la vinculación entre los trabajadores y las poblaciones de manera directa, o sea, planteó finalmente el problema territorial. Era territorial, o sea, zona. Venta directa, o sea, por ejemplo, en la Sumar las telas se vendían directamente a las poblaciones que estaban aledañas, porque además los barrios obreros estaban cercanos a las fábricas. Por ejemplo, donde está hoy día Cristalería, lo que fue antiguamente Cristalería Chile, claro, que ahora es el Canal Mega, sí. Está también la población Chile, que era también parte de los obreros y empleados de esas mismas fábricas. Entonces, lo que planteó justamente los cordones industriales era
¿Qué pasa cuando los trabajadores se toman sus lugares de producción y la hacen producir, y incluso pueden inventar nuevas herramientas? En un momento además había mucho bloqueo económico, estaba todo esto del mercado negro, o sea, era un momento complejo a nivel país, y los trabajadores impulsaron el llamado de la batalla de la producción, es decir, que esto no parara y que nosotros esta idea de nosotros podemos administrar nuestro lugar de trabajo y no necesitamos jefes o patrones, sino que si es que nosotros nos organizamos podemos mantener e incluso aumentar la producción, que fue uno de los procesos en la Sumar, por ejemplo. Bueno, hay una escena de las que nosotras rescatamos en la obra, justamente plantea eso, o sea, cómo fue el vínculo también con la producción misma, como el medio de producción, y al mismo tiempo integrar derechos sociales tales como cultura, arte. Habían fábricas que tuvieron sus primeros casinos o el primer centro de salud. Había un médico que iba, nos contaban algunos de los trabajadores, por ejemplo, Cristalería Chile, tenían dentistas, o sea, cosas que hoy día también están mucho más disgregadas y también parte de, bueno, después el sistema neoliberal que coartó completamente. Claro, o sea, es una organización que excede, que va más allá de lo puramente sindical. Abarca todas las organizaciones de la zona. ¿Constanza? Sí, me gustaría resaltar algo que menciona Valeria, que tiene que ver con que los cordones industriales generan un fenómeno que hoy día el neoliberalismo, el capitalismo que vivimos, no lo permite, que tiene que ver con el sentido del trabajo, el sentido de pertenencia en el trabajo. O sea, yo como trabajadora en esa época, lo que producía lo veía llegar hacia mi territorio, hacia mi familia, hacia mi población. Entonces hoy día nosotros vivimos un contexto donde el trabajo es totalmente ajeno a nuestro cotidiano. O sea, nosotros, principalmente servicio, hoy día ya no hay industria que produzca en el país como en ese tiempo se estaba empezando a fortalecer. Entonces hoy día lo que nosotros hacemos es trabajar, claro, por un sueldo, pero no vemos nuestra vinculación cotidiana hacia ese trabajo, sino que vivimos una vorágine productiva de la cual no recibimos ni beneficios económicos ni beneficios sociales tan directos como en esa época se estaba tratando de articular. Eso quisiera también complementar. La juventud local se juntaba también con... ¿Cómo? O sea, la mayoría eran jóvenes y no solamente, también la unidad de los estudiantes. O sea, muchos estudiantes fueron a hacer trabajo voluntario a las fábricas. Había una cosa muy viva y que también los cordones planteaban esta como puja, digamos, este conflicto entre el avanzar sin transar y el consolidemos para avanzar, que de alguna manera era la política de la unidad popular. Entonces justamente esta idea de podemos pensar otro tipo de sociedad, como decíamos recién, o sea, otro tipo de derechos sociales. El vínculo con los estudiantes fue clave, o sea, el apoyo que se hizo, y también había un fenómeno de militancia política, o sea, no es como hoy día que los partidos tradicionales de alguna manera se han alejado tanto también del pueblo, de los trabajadores, de los pobladores, que había como una vinculación de mucho debate de cómo hacemos, de cómo defendemos también, porque nosotras en la obra tratamos de alguna manera de agarrar ciertos hitos que fueron parte como significativa del proceso, y el problema, por ejemplo, era autodefensa, porque esto no era color de rosas, digamos, de tenemos todo listo, sino también había una presión ejercida, bueno, por la derecha, incluso, o sea, estaban todos los ojos puestos en Chile con este proyecto de alguna manera que se buscaba, y los cordones industriales planteaban otra alternativa que era posible, y que justamente quizás una de las ideas que yo creo que al menos uno podría cuestionarse por qué el golpe fue tan directamente a las fábricas, que fue el primer lugar al cual fue. O sea, hay algo que tenían que era muy distinto a cómo se hacía generalmente en la política, digamos. Claro. O sea, hay una forma de organización y forma de actuación. Claro. Que fue bien. Se le acusó, bueno, cuando estaban bajo control de los trabajadores, la industria, se le acusó justamente que bajó la producción. Y eso no fue efectivo. Claro. No, de hecho, los libros, los datos, incluso las entrevistas que nosotros realizamos con trabajadores daban cuenta de eso, o sea, y lo que decía Constanza recién, o sea, este vínculo también, esta idea de que no es solamente voy a trabajar por el sueldo, sino también una defensa también del proceso que se estaba llevando. Hay una participación global. Vamos a conversar a continuación sobre la forma y la estructura del trabajo que ustedes realizan, de este cordón industrial que se va a presentar en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, pero después de una pausa.
De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Volvemos aquí a Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV, Radio Bio Bio, biobiocchile.cl. Hablamos de teatro, estamos con el colectivo artístico Tarea Urgente y conversando con Constanza Leiva, actriz, y con Valeria Yáñez, directora de este colectivo, que es sinónimo de compañía o primo hermano, algo por el estilo. ¿Qué diferencia tiene un colectivo con una compañía? ¿Hay una diferencia esencial? O sea, nosotras hemos tratado como de actuar de una manera, no solamente de hacer montajes teatrales, porque nuestro grupo es un grupo más interdisciplinar, hay historiadoras, hay diseñadores, y justamente lo que nosotras buscamos no es solamente como montar una obra como tal, sino que justamente la investigación histórica, la participación con el público, la lógica también que tenemos de funcionamiento, este montaje. Yo no soy la directora del colectivo, sino la directora de este montaje teatral en específico. Otra compañera, todas, alguna ha dirigido algún proceso también, desde la creación colectiva buscamos hacer los procesos, pero también una dirección que tome de alguna manera todas las propuestas que se van elaborando en el grupo a lo largo del proceso. Hay una línea, por supuesto, que combina lo social con lo político, con teatro no convencional también. Claro. Ahí hablemos un poquito de esa parte. Las imágenes que hemos visto en el video hablan de un espacio con un panel, por lo menos, ¿cierto? No muchos elementos, eso sí. ¿Sí? Claro, o sea, la obra necesita principalmente un espacio amplio, lo que ha significado que nosotras presentemos en cancha, en plaza, o sea, son espacios donde la obra puede adaptarse, así también en el teatro, también hemos tenido bastantes funciones en teatro. Tiene un andamio y nosotras mismas cargamos en el fondo con esta tela donde se van proyectando parte de la investigación, porque en escena lo que aparece es material que nosotras revisamos, son entrevistas, o sea, es parte de la investigación, lo que va dialogando ahí en escena mismo. Utilizan, por lo tanto, video. Utilizamos proyecciones, o sea, utilizamos mapping en la obra misma como una herramienta, digamos, audiovisual para poder transmitir lo que decía Constanza, y también esta idea del andamio que gira, o sea, la idea también de ocupar elementos del trabajo, perfiles de fierro, cascos, o sea, ropa de trabajo también, y la obra lo que hace es un cruce de dos épocas, o sea, partimos en el presente con toda esta idea que hablábamos recién como de la desvinculación al trabajo, la precarización laboral, incluso la persecución sindical cuando uno quiere alzar la voz por alguna problemática laboral. Y son 5 trabajadoras que de alguna manera encuentran, o una de ellas deja unos panfletos que hacen alusión a los cordones industriales. Entonces empiezan a abrirse la posibilidad de conocer este proceso y de alguna manera el público junto a ellas entra un poco en este proceso histórico que parte de escenas de las tomas de fábrica, los festivales de la canción, incluso también una escena de choque, digamos, con la ministro del Trabajo, Mireya Baltra, en ese momento, también respecto a al paso de ciertas fábricas al área social, porque el programa del gobierno planteaba solamente 91 empresas y los trabajadores avanzaron mucho más que eso. Claro, entonces, habían 3 zonas, se reconocía la empresa privada, la mixta y el área de propiedad social. La propiedad social. ¿Qué tipo de actuación, de línea de actuación? Se ve no son teatros psicológicos, ¿cierto? Un teatro donde la acción física es importante. Sí, bueno, como menciona un poco Valeria, nosotras para
establecer esta dramaturgia de la obra, nos fuimos centrando fundamentalmente en los procesos, en las etapas del proceso. Entonces vamos más bien como por escenas, o sea, por momentos. Hay una escena que alude a la distribución hacia las poblaciones, hay otra escena que refleja las tomas, otra que refleja el conflicto político dentro de la misma izquierda, la misma unidad popular. Esa fue la forma de establecer el conflicto que se dieron políticos y sociales. Por sí, claro. Y bueno, diríamos hoy día que la actuación está formada más bien por un trabajo coral. O sea, aquí no hay un personaje, si bien como dice, hay un personaje que deja los panfletos y un poco activa la reflexión. Es una obra que trabaja desde lo coral, desde la composición de varios cuerpos en escena, o sea, los cordones como un bloque finalmente. El manejo de todos esos elementos son pesados, tienen peso físico. Tienen harto peso físico. ¿Y cómo enfrentan eso? Además de soluciones escenográficas, claro. ¿Cierto? O sea, muchas personas cuando llegábamos, nosotras con nuestro andamio nos miraban como, y son mujeres, como cargando un andamio, saben cómo se arma. Un día llegó una persona muy pedante a decirnos, y claramente la idea nuestra, o sea, nosotras levantamos los andamios, hacemos los perfiles, o sea, tenemos vínculo, nos relacionamos desde esa manera con la escenografía, digamos, o sea, somos parte, la levantamos y ya la manipulamos muy bien, la idea de que también gire todo el rato, o sea, hubo también una coordinación y harto ensayo que hicimos para llegar de alguna manera a esta síntesis, porque no era fácil mezclar la mezcla, digamos, de hitos históricos con trabajo coral, con crear también un imaginario en que el público fuera a ir transitando respecto a esto y el ritmo, la escenografía, la música también que juega, como decíamos, también un rol en ese sentido. Claro, se señalaba hace un momento, Constanza, esto de que tiene que ver como con la continuidad, aludiendo a las diferentes escenas. No hay una historia, o sea, no hay una historia personal, ¿cierto? Uh-huh. Pero cómo se va desarrollando la historia colectiva, es decir, un continuo de proceso, ¿cuál es la fábula tradicional de la obra? A pesar de ser escena, digamos claro. así, especializada, digamos. Claro. Bueno, la fábula finalmente refleja el proceso, o sea, un primer momento donde los trabajadores, inmersos en este gobierno de los trabajadores, porque hay que entender que los cordones no eran una oposición al gobierno, sino que eran parte del gobierno y que buscaban articular el fenómeno también. Solo que dentro de ese mismo gobierno hubieron diferencias de a qué velocidad avanzar, cuánto avanzar, y esas son las tensiones finalmente. Entonces, lo que la obra retrata, cuando está en el lugar del pasado, porque decíamos hay presente y pasado, en el pasado lo que se va reflejando es el avance del proceso, o sea, un primer momento donde se genera una tensión con el gobierno de que no se quiere avanzar a la misma velocidad que nosotros, luego la autoorganización, o sea, ok, nos quieren quitar las fábricas, no vamos a devolver las fábricas, no vamos a tomar la fábrica, vamos a distribuir porque hay carencia porque hay desabastecimiento a propósito del paro camionero, también muy contingente en este momento es el tema. Hay desabastecimiento en la población, entonces los trabajadores se dan cuenta que tienen la posibilidad de abastecer, de solidarizar, entonces finalmente lo que avanza en la obra es el proceso histórico. Hasta la cúlmine de la obra es en base a la carta que escribieron los cordones industriales a Salvador Allende, donde se le dice, o sea, esto va a llegar a muerte, esto va a llegar a un proceso, este proceso va a terminar de forma muy dolorosa y finalmente es como una especie de vaticinio de lo que pasa el 11 de septiembre del 73, donde empieza esta dictadura sangrienta de ahí para adelante. Entonces, eso es lo que avanza en la obra. Hay una emoción, una sensación. Claro, y son 5 personajes que además reflejan esas distintas posiciones, o sea, hay quienes son militantes, quienes no, entonces tratamos de alguna manera de hacer personajes que pudieran hacer una síntesis de ciertos personajes que uno ve en la vida, o sea, la mujer, la dirigente, la que es más temerosa, entonces así se va articulando de alguna manera un relato que no es, y que logra también una compenetración con el público, o sea, en un momento de la obra también el personaje apunta al público, lo hace partícipe también, y siempre a la finalización de la obra nosotras terminamos también con una pregunta finalmente, o sea, si los trabajadores plantearon que ellos podían organizar su vida, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo ven ustedes la situación?
Y ahí yo creo que hay una pregunta que se ha venido respondiendo de distintas formas a lo largo de estos 8 años que llevamos presentando el montaje. Claro, va cambiando. Va cambiando también, cambiando o sea, y hoy día en un momento además de los resultados que tuvo el plebiscito y todo, había una idea como de resignación, de ya está. De hecho, el último conversatorio una persona estaba muy angustiada por la situación, pero también al mismo conversatorio fueron trabajadores de los cordones y daban cuenta también decían, justamente aquí hubo un camino, o sea, nosotros cuando partimos con el proceso de la toma de fábrica no teníamos ni casino. Y lo conseguimos luchando, o sea, cómo de alguna manera la autoorganización permite pensar otras perspectivas, o sea, abrirse esa posibilidad. Bueno, la historia definitivamente hay que entenderla no solamente como la historia más del pasado, la historia, la prehistoria, o la historia de otros países o del propio país, de nuestro país, de siglos, de decenas, de cientos de años, de siglos atrás, sino que tiene que ver también con la historia reciente. Bueno, y Cordones Industriales es una invitación precisamente a revisar nuestra historia, educarse frente a ello, entenderla. Nos permitirá entonces, lo que ustedes tal vez plantean también aquí, a no resignarnos y a articularnos para pensar cómo cambiar esa sociedad. Finalmente, Cordones Industriales va a estar el viernes 9 de diciembre, toda esta información va a estar también en la página, el viernes 9 de diciembre a las 20 horas, entrada libre, en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Matucana 501. Al ladito ahí del Metro Quinta Normal. Al lado, o sea, hay buena locomoción. Sí. Y además es lindo el espacio físico. Sí. Gracias por la conversación. Se nos pasó ya la hora. Queremos invitarles también porque no solamente va a ser la obra netamente, Sí. sino va a haber una muestra de los periódicos que nosotras rescatamos, del periódico Tarea Urgente, por cual también adoptamos el nombre como colectivo. Van a haber trabajadores que fueron parte del proceso de los cordones. Va a ser la obra de manera gratuita, libre, y para nosotras también es una finalización también de esta conmemoración de los 50 años de los cordones industriales, porque bueno, el próximo año se vienen los otros 50 años, ¿verdad?, del golpe cívico-militar, pero este queremos que justamente sea un encuentro también con quienes fueron parte del proceso y poder encontrarnos, así que les vaya pero súper bien. Muchas Constanza, gracias. Valeria, hasta una nueva ocasión. nos encontramos. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí, en Bio Bio TV. Y vaya al teatro y vaya a ver los cordones. Amárrese los cordones en los zapatos y va para allá. Una buena experiencia.